que el Señor bendiga a la iglesia y bendiga a todo el que nos visite en este día. Amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar inmediatamente en la palabra del Señor. La Biblia, busquemos en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Aleluya, gloria a Dios. Juan, capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 31 y 32. Lo leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Señor, añada bendición y entendimiento a su santa y bendita palabra. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, juntos alabamos tu nombre y te adoramos y te damos gracias. Gracias por tus bondades y tu amor y esta preciosa oportunidad de poder compartir tu palabra. Seas tú, Señor, de una manera gloriosa, trayendo tu palabra a nuestras vidas, Señor, y traiga salvación, libertad, Señor, a quien lo necesite. Ministranos, Señor, porque lo necesitamos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Está muy alto. ¿Cómo está el micrófono? Está bien, no está muy alto. Gloria a Dios. Quiero traer en el día de hoy acerca del precio de la libertad. El Señor dijo en su palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ese es el versículo que está en nuestra bandera. Amén. Ese es el versículo nacional, el que nos distingue como República Dominicana. Gloria a Dios. Yo creo que está alto el micrófono. Bendito sea Dios. Ahora, hermanos, ¿qué es la libertad? La libertad es la capacidad que tiene una persona de actuar independientemente. Y cuando actúa, asumir la responsabilidad por sus actos. Eso es la libertad. Un niño no es libre, un adolescente no es libre, no puede asumir responsabilidad por sus actos. Aunque en la cárcel, yo he visitado la cárcel de menores, hay menores que sí están presos por hacer cosas no correctas. Entonces, ¿qué es un esclavo? Un esclavo es una persona que no tiene ningún tipo de dominio ni libertad de sus acciones. Otro es que le manda que haga lo que él quiere que haga. Otro es que ni siquiera comer le deja, sino tú lo vas a hacer cuando yo diga. También otra cosa, el esclavo ni siquiera sus hijos eran libres cuando nacían. Los hijos de los esclavos eran entonces dueños del amo. Sí, eran esclavos del amo. O sea, el amo era el dueño. El amo era el dueño de los hijos de los esclavos. O sea, los hijos seguían siendo esclavos. Amén. Miren, hermanos, cuando el Señor le dijo eso, Él no se lo dijo a otra persona, sino
a los judíos que habían creído en él. Y él le dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ahí conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. ¿Cómo llegó el hombre a un estado de perder, hermano, mire, toda libertad? Si Dios hizo al hombre libre, si el hombre podía escoger en el jardín del Edén cuando el Señor lo hizo, ¿qué podía hacer el hombre? Ahí estaba el árbol de la vida. Y ahí también estaba el árbol de la ciencia y del bien y el mal. Ellos podían escoger el árbol de la vida para vivir eternamente. Pero ellos se dejaron llevar por la serpiente, que comenzó a decirles que ese árbol, él no dejó que se enfocaran en el de la vida, sino que él puso que el de la ciencia del bien y del mal era el bueno, cuando en realidad el que le convenía a ellos era el árbol de la vida, porque iban a vivir para siempre e iban a tener una descendencia pura y libre. Pero el Señor dijo, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. El Señor le dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Oye, todo el que hace pecado, nada más no es un pecadito así, no. El que hace pecado recibe esclavitud. Lo igual, sinónimo de pecado, esclavitud. Porque hay una atadura que se recibe cuando se peca, que te impide ser libre, que impide que pueda acercarte al Altísimo, que impide que pueda acercarte a Dios. Esta humanidad, hermanos, tristemente está tan atada. Esta humanidad está tan dolida. Y esta humanidad está recibiendo la consecuencia del pecado de nuestros primeros padres. Cuando ellos pecaron, vino el miedo, el temor. Me escondí porque tenía miedo. Después ellos comenzaron a sufrir, lo echaron del jardín del Edén. Después continuaron sufriendo, le mataron un hijo lo mató otro hijo. Comenzaron a ver en sí mismos que la mentira que el enemigo le había dicho, no moriréis, esa no fue verdad. Lo que Dios había dicho, esa era la verdad. El Señor dijo, si comen, mueren. La serpiente le dijo, es mentira de Dios, es que Él no quiere que tú seas como Él. Pero si comen van a saber mucho. Pero el Señor le dijo, van a morir. Y mire, hermano, la palabra de Dios es inmutable. El Señor no dice una cosa ahora para decir otra después. Nunca nosotros nos creamos que nos vamos a salir con la de nosotros. Ningún pecador se va a salir con la de él. Porque el Señor, usted sabe dónde tiene todos los códigos aquí. Todos los códigos lo tiene ahí. Y el Señor dice, ¿acaso no dice la Escritura tal cosa? Es mejor que la muerte no le agarre a ninguna persona que no tiene a Cristo, que no le agarre sin Cristo. Es bueno que tampoco ninguna persona cristiana esté violando los códigos que están aquí eternos. Mire, hermano, el que hace pecado, esclavo es del pecado.
Y eso lo dijo el Santísimo. El que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no hace lo que él quiere. Hermano, ¿cuánto dolor trae el pecado? ¿Cuántas lágrimas? Mire, nada más hay que ver la noticia ahora para saber cuántas lágrimas, cuánta administración está en los corazones y en la mente de la gente, cuánta depresión, cuánto dolor. Y no es que la gente quiere sentir ese dolor, es que el estilo de vida, la lejanía del Señor hace una brecha, y en esa brecha el enemigo tiene derecho. ¿Y usted sabe cuál es el derecho? De entrar demonios que te afligen. Oye, que te afligen el alma. Cuánto dolor tiene esta humanidad. Cómo la gente en este tiempo quiere ser aceptada, quiere ser aprobada, Nadie quiere que le digan que está viejo, que está pasado, que te dejaron, que te botaron. No, todas esas cosas se ocultan, que tiene cáncer, una enfermedad catastrófica. La gente no quiere que se sepan esas cosas. Hay un dolor, mire. ¿Usted sabe cómo se puede catalogar la vida del humano en este tiempo? Dolor, carga. ¿Qué dolor tan grande tiene esta humanidad, hermano? Usted no lo sabe porque usted vino a Cristo y Cristo liberta. Pero mire, la humanidad está sufriendo. Y lo grande es que el enemigo pone trampa, y entonces usted sabe qué él hace. Dice, jaja, ahora tú resuelve tú con tu problema. Y él, como decimos nosotros, lo enchincha. Y después que uno cede, dice, resuelve tú. ¿Quién te mandó? Mira, hermano, la situación de esta humanidad es grave. El Señor veía cómo el enemigo, oiga bien, con el pecado, el hombre le entregó su autonomía y su libertad al enemigo. Y le entregó todo lo que Dios le había dado. Se lo entregó al enemigo. Con solamente comerse ese fruto. Y ese fruto se llama desobediencia, rebelión, rebeldía. Y de ellos heredamos nosotros la rebelión, la rebeldía. No nos queremos sujetar a nadie. Y no queremos guardar la Biblia. La rebelión. Todo eso lo heredamos. Con ese simple hecho, agarrar esa fruta y comer. Y a veces nosotros el pecado le ponemos, dije, pero eso no es nada. Yo nada más agarré una fruta y comí. Eva, pero yo nada más agarré la fruta y comí. Y tal vez ni entera se la comió porque ella le dio a su marido. O sea, yo nada más cogí esa fruta y comí, y por eso Dios me va a condenar. Emma, y por eso Dios me condena. Y por eso me va a mandar al infierno. Y por eso no me deja entrar al cielo. Ah, pero tú escogiste comerte la fruta de lo que yo te dije no lo hiciera. Y lo hiciste. Y el mundo está, mire. Hasta los niños en este tiempo son rebeldes. Y esta generación rebelde es la que le va a entregar al anticristo. Que no se somete a nada. Que no quiere saber de Dios ni de su palabra. Esa es la generación, pero ninguno de nosotros somos parte de esa generación. Porque nosotros sí queremos someternos a lo que Dios quiere y vinimos a Él. Y el Señor en su amor y en su dolor, ¿dónde estás? Me escondí porque tuve miedo y porque estaba desnudo. De ahí en adelante el Señor comenzó a sufrir. El Señor detrás del hombre. Y el hombre corriéndole a Dios. Una persona que está mal espiritualmente
le corre hasta los hermanos. ¿Sí? Una persona que está mal espiritualmente, mire, que está descarriado, no quiere saber de ninguno de los, pero no es porque le tenga nada en su corazón, es que le tiene temor. Mire, si uno cuando no está bien se esconde hasta de los hermanos, ¿qué será en la presencia santa de Dios? Si nosotros los cristianos, siendo portadores de algo pequeño de Dios, oiga bien, ¿podrá alguien estar en pie delante de la presencia de Dios? Y el Señor, por acercarse al hombre, hizo que el hombre hiciera sacrificios, holocaustos, ofrendas. Pero el holocausto, los sacrificios y la ofrenda no podían quitar la esclavitud del pecado. Por eso dice, ofrenda y sacrificio no quisiste, por eso me preparaste cuerpo. Pero el Señor entonces dijo, bueno, ofrenda, sacrificio, holocausto, no se puede porque el hombre sigue atado y la humanidad está atada a la creación. Vamos a mandar la ley, pero la ley entonces era solamente para el pueblo de Israel. Nosotros entonces estábamos exentos, pero todo el que guardara toda la ley y violara un punto era culpable de toda la ley. Era imposible. La ley fue un ayo que nos llevó a Cristo. Por la ley, dice la palabra, es el conocimiento del pecado. Porque dice la ley, no cometerás adulterio. Si adultera, entonces la misma ley te dice, adúltero, mentiroso, está codiciando la mujer de tu prójimo. Eso es pecado, te dice la ley. Cuando deshonra a tu padre y a tu madre, que le habla alto, dice la ley, deshonraste a tu padre y a tu madre. Cuando miras a un hombre para codiciarlo, te dice, adúltera. Ve, con la ley está el conocimiento del pecado. Pero no se podía quitar el dolor del pecado. Pero déjenme decirle que el Señor, el Padre, viendo ese problema, ¿quién irá? El Señor dijo, yo voy. El Hijo dijo, yo voy, estoy dispuesto. Voy a tomar un cuerpo y voy a pagar el precio. Porque no pueden la ofrenda, no pueden el holocausto, no puede la ley, lo voy a hacer yo. Lo voy a hacer yo. Pero el Espíritu Santo yo no puedo solo, porque esa naturaleza pecaminosa de Adán no se le salva a nadie. Te necesito a ti a mi lado ayudándome. Y la señal será cuando me bautice. Ay, santo, esa será la señal cuando me bautice. Ahí comenzaremos el ministerio. Eso fue un regocijo tan grande en el cielo, porque ya la humanidad iba a ser libre. Un regocijo tan inmenso. El pecado va a ser destronado. A Satanás se le va a quitar la llave. La gente va a ser libre. Van a tener a quien acudir. Van a ser libres. Van a ser libres. La muerte, que con el pecado se le dio la autoridad. Eva, ahí en ese momento, cuando venga el Cristo, la muerte va a ser echada afuera. Eso es noticia de gran gozo. Oye, gozo. El que un pecador pueda salir del pecado es gozo. Todos los ángeles se involucraron, llenos de gozo. Gabriel vino y le dio el mensaje a María. Y después un coro de ángeles, cuando nació, le dijeron, nuevas de gran gozo. Ay, nos ha nacido en la ciudad de Belén un rey que será el Salvador.
¡Ay, santo! Y él se sujetó a un cuerpo humano limitado. Mira, hermano, la encarnación, uno de los milagros más grandes. Él, mire, ¿usted cree que el Señor estuvo solo alguna vez? Todos los ángeles estaban siempre alrededor de él. Todo se movió con ese gran acontecimiento. Vinieron desde antes los reyes del oriente, vieron una estrella y siguieron esa estrella. Es el rey que había de venir. Aleluya, gloria a Dios. Es el rey que había de venir. Ese es. Vamos a rendirle loor. Vamos a rendirle honra. Vayan y llévenle lo que él va a necesitar. Oro, incienso y mirra. Porque después lo van a querer matar. Y con eso, esas cosas, esos dineros, él va a poder, sus padres van a poder llevarlo a un lugar seguro. Y los ángeles ahí, siempre. Los ángeles viendo a su Señor en un pesebre. Mira, hermano, a su dueño, al rey, al Hijo de Dios, en un pesebre. No había un lugar para él aquí. El dueño de todo, del cielo, de la tierra, el que había hecho el humano. Ahí los ángeles mirando eso. Oh, gloria a Dios. Cuán bueno es nuestro Señor. Nuestro Señor, hermano, creció y siguió adelante en su ministerio. La palabra de Dios dice que sufrió. El precio por la libertad tuya y mía no es pequeño. La palabra de Dios dice que Dios lo sujetó a él a padecimiento sin tener ningún pecado aquí. Por causa de ti, por causa mía. Es más, la palabra de Dios dice, hablando él mismo, y por causa de ustedes, por amor a ustedes, yo me santifico a mí mismo. Me santifico a mí mismo. Pudiera hacer muchas cosas como Dios santo que soy. No lo hago. Yo me santifico, me sujeto por amor a ustedes. Y entonces, amados, vino el momento y gran día en el que él tenía que ser ofrecido como un cordero. ¿Y cómo él fue? Mudo, santo, manso. Dice la palabra del Señor que él no abrió su boca. No se defendió y estuvo ahí. La palabra de Dios en hebreo dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y el oprobio. Y nosotros podemos ver la cruz así, pero ¿cuántas veces el Señor en su vida no vio la cruz? ¿Cuántas veces el Señor no vio gente que iban a ser crucificada? Y él sabía, un día yo voy a estar ahí. Porque nosotros no sabemos cómo hemos de morir, pero él sí sabía que tenía que morir ahí, que tenía que morir así. Él lo padeció por ti y por mí. Y por todos los que han de venir hasta que él venga. Sufrió tanto el Señor. Mire, no hay necesidad de que nadie esté enfermo. Yo siempre digo que la enfermedad puede ser porque ya el Señor quiere llevarte, el tiempo, la edad. También el Señor nos corrige a través de la enfermedad. El Señor es tan soberano y tiene tanto poder. Mire, el poder de Dios no es limitado, es ilimitado.
Y Él tiene todo el poder para hacer todas las cosas posibles. No hay nada imposible. No limitemos nunca a Dios en nuestras circunstancias, porque Dios siempre está ahí. Hermano, mire, ¿quién podrá hacerte mal si el Señor está ahí? Si tú haces el bien. Amén. Y dice la palabra del Señor que Él fue a la cruz. Y yo quiero que miremos algunos versículos. Vamos a ver Mateo 26. Gloria a Dios. Mateo 26. Dice la palabra del Señor en sus versículos 53 y 54. Dice, en esa situación en que el Señor estaba, hermanos, el Padre estaba expectante. Era que Él tenía que vencer ahí, hermano. Era que Él tenía que vencer. Él tenía que ser un cordero sin mancha. Él no se podía dar el lujo de fallar en nada, porque si fallaba en algo, no iba a ser el cordero aceptable delante de Dios. Dice en el versículo 53, cuando el Señor fueron a matarlo con una turba, siendo delatado por su amigo, Judas Iscariote, dice, entonces Jesús le dijo a Pedro, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Usted cree que Dios, el Señor, podía devolverse? ¿Usted entiende? Él podía devolverse. El Señor puede decir, no, yo voy a continuar, que siga el sacrificio, que siga la ofrenda, que siga la ley. Él podía devolverse. Él podía decir, defiéndanme. Él no tenía ni que orar, tenía que decir en la mente, Padre, envíame el socorro. Envíame el socorro. Que haya, Señor, 12 legiones de ángeles que vengan. Pero ¿qué pasó ahí? Y él dijo, ¿acaso? ¿Cómo es que dijo? Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras? ¿Cómo entonces se cumplirían las escrituras? Porque Él perseveró, nosotros estamos vivos, y el dolor del Padre en ese momento fue un dolor grande. Mire, la vergüenza de los ángeles al ver cómo el hombre se estaba comportando fue grande. Como dicen, vergüenza ajena. Dice la palabra del Señor en Mateo 27, en el versículo 45, dice la palabra del Señor, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esa tiniebla denota la vergüenza, el dolor, la vergüenza de los ángeles, el dolor del Padre. ¿Cómo es que van a matar a su creador? ¿Cómo es que le van a hacer tantas cosas a su creador? Padre solamente da la orden y nosotros resolvemos y lo defendemos.
Y dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mas en el 50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Dice la palabra del Señor en el 54, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Pecar no es cualquier cosa. Por el pecado el Señor tuvo que morir, el Hijo de Dios. Él tuvo que ver que una gente mala lo crucificaran, le pegaran los clavos. Nosotros tenemos el pecado como cualquier cosa y nosotros como cristianos, pero lo de afuera para ellos es un lujo estar en pecado. Ay, yo tengo 3 mujeres, 5. Ay, mira, ese hombre, todos los hombres con los que me han acostado son todos los doctores de Bonao. Así es que la gente, o sea, la gente se mofa de esas cosas. Se mofa del pecado. Ay, mi hijo tiene 2 mujeres aquí, tiene 3 en Nueva York que le mandan cuarto. La gente se mofa del pecado, pero ese pecado hizo que el Hijo de Dios muriera. Y yo quiero decirte, al tercer día Él se levantó con poder y gloria, y todo aquel que viene a Él es libre. Las personas que están en depresión, en dolor, mira, yo quiero decirte, el Señor liberta. El Señor, mira, quita todo esos espíritus malignos que están ahí diciendo, mátate, mata a esa mujer, mata a ese hombre, mata a los hijos. El Señor liberta y da gozo. Hay una historia, para terminar ya, hay una historia de un niño que él fabricó un barquito. Y él todos los días hacía algo en su barquito, le daba forma. Y en esa forma que le daba lo hizo muy de él, porque era fabricándolo a su modo que estaba. Su madre le regaló un pañuelo y eso le sirvió como vela. Pero un día estaba jugando en el canal con su barquito y el barquito se le fue en la corriente. Y como él no podía, que era hondo el río, él fue toda la orilla. Mi barquito, mi barquito, mi barquito. Pero se quedó sin su barquito. Un día estando en la ciudad, él vio en una vitrina de una tienda su barquito que estaba en venta. Y cuando él lo vio, fue a donde el señor, el dueño, y le dijo, ese es mi barquito, yo lo hice, mire, tiene tal seña, ese es mío. Y le dice el dueño, bueno, yo lo compré. A mí vino alguien y me lo vendió. Si tú lo quieres, tú tienes que comprármelo. Si tú quieres, tienes que pagarme tanto. Y ese niño pasaba hambre en la escuela, hacía mandado, trabajos, y duró mucho tiempo guardando. Iba todos los días a ver su barquito y le decía al dueño, no me lo venda, que estoy juntando el dinero. No lo venda. Y cuando él al fin consiguió el dinero, fue y lo pagó.
Iba en el camino con su barquito abrazado y le decía: eres doblemente mío. Yo te hice y te compré. Eres doblemente mío. Te hice y te compré. Te hice y te compré. Nosotros somos doblemente del Señor. Nos hizo y nos compró. Nos hizo y nos compró. Y nos compró para hacernos libres. Nos compró para hacernos libres. Libres. Y esa libertad que el Señor nos dio, amados, guardémosla. Tratemos de no pecar. No tengamos el pecado. Ay, pero que yo nada más me comí un pedazo de esa. Es más, ni entera me comí yo la fruta. Y el Señor dice: eres abominación, quebrantaste mi palabra. Y si te excusas, no es que vas a ser perdonado, es si confiesa tu pecado y te aparta. Vete y no peques más para que no te venga algo peor. Vamos a orar, amados.